Te ayuda a entender qué es y cómo funciona la capa límite. La capa límite se describe como aquella pequeña región de aire que se encuentra en contacto directo con la superficie de una aeronave durante el vuelo. Básicamente es una zona donde el aire pierde velocidad debido a la fricción que existe con la superficie. Y si te preguntas cómo es esta velocidad, pues la velocidad de la capa límite varía desde cero en la superficie de la aeronave hasta la velocidad de la corriente libre fuera de la aeronave. Ahora bien, el flujo de la capa límite sobre la superficie alar comienza como un flujo laminar suave. A medida que el flujo continúa hacia atrás desde el borde de ataque, la capa laminar aumenta en espesor. A veces suele ser un poco difícil de entender, sin embargo, es tan sencillo como imaginar que es una fina capa que envuelve a la aeronave mientras vuela, pero esta capa de aire no se mueve a la misma velocidad que el aire que la rodea. Me gustaría simplificarlo un poquito más. Imagina que lanzas una pelota de béisbol. El aire justo al lado de la pelota se ralentiza debido a la fricción. Eso es en esencia la capa límite. En un avión, esta capa se forma en todas las superficies desde el empenaje hasta las alas. Y a todo esto, ¿qué la hace tan importante? Básicamente influye directamente en el arrastre y en la sustentación de una aeronave. La capa límite genera arrastre. Y como sabemos, el arrastre es una fuerza que se opone al movimiento de la aeronave. Una capa límite turbulenta genera muchísimo más arrastre que una capa laminar. Por eso, reducir el arrastre es muy importante para mejorar la eficiencia tanto del combustible como la velocidad. La capa límite también influye en la sustentación. Esta es la fuerza que mantiene el avión en el aire. Si la capa límite se separa de la superficie del ala, se pierde la sustentación. Esto normalmente sucede a velocidades altas o a altos ángulos de ataque, lo que es peligroso porque puede llevar a una pérdida de control de la aeronave. Esto es mucho más peligroso en los despegues y en los aterrizajes. Flujo laminar. En el flujo laminar, el aire se mueve de manera ordenada y suave. Esto se da básicamente en las partes iniciales de la capa límite, donde la fricción es mínima. Este tipo de flujo reduce la resistencia al avance de una aeronave. El problema con el flujo laminar es que puede convertirse rápidamente en flujo turbulento ante las perturbaciones. A medida que el aire interactúa más con la superficie de una aeronave, el aire puede volverse desordenado y caótico. Esto ocurre típicamente en la parte posterior de la capa límite y hace que aumente la resistencia considerablemente. Esto lo identificamos como la transición del flujo, pues bien, es la transición del flujo laminar a flujo turbulento y se debe principalmente a las irregularidades de la superficie o a un aumento de la velocidad del flujo del aire. Por último y no menos importante, me gustaría mencionar la separación del flujo de la capa límite, pues esto ocurre cuando la capa límite no puede seguir adherida a la superficie de una aeronave debido a un gradiente adverso de presión. Este fenómeno puede causar la pérdida de sustentación y el aumento de la resistencia de una aeronave, contribuyendo a un stall. Afortunadamente, en la actualidad contamos con determinados métodos que nos ayudan a mantener adherida la capa límite sobre la superficie de nuestras alas, pero eso te lo explico en el siguiente video.